buenas tardes a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a otro programa más de Conectando Pymes, un programa producido y trabajado desde la Cámara Pymes de Salta para ese público tan interesante pyme, pero también para el público general que quiere enterarse qué sucede en ese espíritu pyme atrás del día a día. ¿Cómo andás, Santiago? Muy buenas tardes. ¿Cómo andás, Darío? Muy buenas tardes. Espectacular por acá, un día más fresco. Un día más fresco, ya se está sintiendo un poquito esta entrada al otoño que venía demorándose. Dicen los que saben que viene un invierno bastante más crudo y más húmedo, ¿no? Más lluvioso, donde llueve, y más húmedo para Salta, que estamos acostumbrados a esos inviernos sin lluvia, ¿no? Nosotros que somos pyme, con un invierno así tan distinto, ¿qué negocio harías vos, Darío? Mira, yo se lo regalo a la audiencia. No creo que me dé para hacerlo en el 2026. Creo que a Salta le falta una buena churrería. Un negocio para consumir churros recién hechos, con una propuesta, por supuesto, completa, ¿no? De chocolate, un buen envase, poderlos llevar. Salta está acostumbrada, por una cuestión de mercado, a consumir el churro de panadería, que tiene horas y horas de hecho, capaz uno lo compra a la tarde. No, esto estamos hablando de ese churro que uno dice, espérame un ratito, lo estoy friendo, digamos, ¿no? Del churro estilo español, ¿no? De ese tipo de... Hasta te diría que es un modelo de negocio de tipo food truck, ¿no? Creo que es y va muy bien, va muy bien en invierno, aunque creo que se puede consumir todo el año. En invierno siempre pide pista, ¿no? Claro, al chocolate, al café. El otro día estuve en un negocio, pedí unas pastas en un restaurante y dice, no tenemos, solo en invierno, ¿no? Digamos, en general el argentino no está acostumbrado al consumo de temporada, pero es real que hay ciertos productos que tienen una tendencia natural a aumentar. Eso está vos hablando de Salta, no sé en Jujuy. Marce, ¿cómo andás? Bueno. Bienvenido. Bueno, ¿Dónde se come un buen churro en Jujuy? Bueno, por eso decía, meta churro, pero creí que se estaban olvidando de mí. Hola, queridos amigos. No, en absoluto, Marcelo. Nos emocionó la charla inicial y vamos a empezar a marcar un poquito de diferencia entre la premium, que es esta mesa, y digamos la platea baja, que es el streaming. Y sí, digamos, ¿no? ¿Qué va a hacer, Marce? Me preguntabas por un buen churro en Jujuy. Hace 20 años lo hubieran encontrado en mi persona, pero bueno, ¿Qué nivel? Estamos en decadencia. No, pero estaba hablando de un churro original jujeño, no, nada importado, digamos, ¿no? Vos sabés que, buena pregunta, ¿dónde hay buenos churros en Jujuy? No tengo la menor idea. Hace 35 años que vivo acá y no sé. Y yo pero creo, bueno, creo, porque ese es un poco el tema, Marce, creo que no hay, digamos, un lugar especializado. O sea, puede haber un rico churro en alguna panadería, ¿no? Había un lugar. Yo soy muy fanático del churro y tengo un amigo que es, pero fanatísimo, que no es de Salta. Y había un lugar, pero no me puedo acordar dónde era. Lo que sí, si uno no se acuerda es, no impactó lo suficiente y la cobertura que tenía en Salta no era la mejor de todas. Creo que ahí falta, los digamos... únicos churros que consumo, en mi caso, son los de Punta del Este, los de Manolos, que es probablemente uno de los hombres más ricos de Uruguay, el dueño de esa churrería en Punta del Este. ¿Qué nivel? Que cuando les haga el programa desde acá, lo voy a hacer comiendo esos churros. Bueno, esperemos. ¿Cuándo es tu próximo viaje? Vos sos un asiduo visitante de Punta del Este. Mi próximo viaje es a Buenos Aires, por cuestiones familiares, también profesionales, y por supuesto voy a estar con ustedes mientras esté allá y a este sistema. Y al Uruguay ya iré en mayo, si Dios quiere. Está muy atrasado en mis vacaciones por cuestiones... Nunca temporada alta, ¿no? ¿Y no. qué pasaba? No. Manolo, ¿qué onda con mayo? ¿Está abierto para comprar o no? Sí, está abierto todo el año. Y Punta del Este se ha convertido en una ciudad... En lo que era invierno, otoño, se moría Punta del Este, pero no.
que hay mucha gente viviendo permanente y sobre todo argentinos. Así que hay un tema, pronto, Darío, que en esto de sobrevivir yo pienso en el negocio de los churros y tiene una temporada muy marcada. Y hablando de Punta del Este, me acuerdo de un cliente que tenía una cadena, tenían 4 restaurantes que ellos estaban especializados en donas. El negocio más grande lo tenían en Punta del Este. Ajá. El problema es que Punta del Este en verano explotaba, fin de semana explotaba, el resto era un lastre para el negocio, porque no vendía. Entonces, ¿cómo haces para sobrevivir cuando tenés una ventana de ventas muy interesante, pero el resto del tiempo no es el producto que más se da? Claro, yo creo que ahí, digamos, bueno, la cosa va cambiando. Justamente el tema central de este programa es hablar de la flexibilidad pyme y cómo la pyme tiene medio la obligación, casi por subsistencia, de cambiar con cierta velocidad a lo que se dedica o su mercado de nicho para mantener cautivo ese mercado. Yo lo que analizo, digamos, después de muchos años, es que los negocios de temporada, que antes daban para vivir todo el año, hoy ya no sucede, ¿no? O sea, existían, y por ahí Marcelo nos va a dar más información territorial. Nosotros somos acá demasiado del norte, pero habían casos famosos de heladerías, por ejemplo, de la costa atlántica, que trabajaban 3 meses y algo, 3 meses y medio, y con ese dinero esa familia vivía todo el resto del año, ¿no? Creo que los márgenes de rentabilidad se han ido reduciendo, incluso a nivel, por supuesto, los asalariados, ¿no? Uno recuerda el asalariado de los años 50, yo no lo puedo recordar, capaz Marcelo sí, pero digo, el asalariado que trabajaba, por ejemplo, el padre de familia que trabajaba en el ferrocarril, no en un alto puesto. Y ese padre de familia bancaba a toda la familia, no trabajaban los dos de la casa, ¿no? Estaba esa configuración, digamos, antigua de la madre ama de casa, y todos vacacionaban y tenían sus autos. Hoy, que una familia, digamos, se sostenga con un ingreso único de un asalariado, son casos ya muy contados. Hoy la familia requiere de una multiplicidad de ingresos para llegar al mismo fin de mes que se llegaba antes. Creo que esa también es la misma situación de las pymes, ¿no? Que antes un negocio de temporada me permitía, también estaba, por ejemplo, acá en Salta, voy a decir el rumor, porque yo no lo tengo comprobado, pero es posible que sea verdad, el rumor de la heladería Philly que decía, no, en invierno se va a Italia y en el verano trabaja y vendía. Hoy la segunda generación de la heladería, hoy ya ves una heladería abierta todo el año, y ahí, bueno, nos queda la duda si realmente lo que están haciendo es captar un mercado que antes perdían o necesitan estar abiertos, porque también cómo haces con la plantilla de empleados, ¿no? ¿Qué solución le das? ¿Ese empleado también gana para vivir todo el año? ¿O es solamente el propietario? ¿O bien es una empresa familiar toda autoempleada y no hay empleados reales, ¿no? Bueno, creo que es un tema interesante. Y volviendo a este ejemplo del invierno, ahí donde empezaron, por ejemplo, las heladerías a hacer heladerías café, ¿no? A tratar de compensar esa disminución del consumo de helado por un producto más de invierno, ¿no? Yo trabajé en una heladería, asesorándola y dándole unos cursos de venta, y pasa un poco lo que vos describís, que en los momentos de verano, que se extiende bastante, porque ya empieza agosto, septiembre, hasta ahora, hasta estos primeros fríos, se vende mucho, se contrata personal por temporada, y después es mucho cafecito. Lo que sí pasa también en la heladería es que tenés como 2 grandes segmentos muy marcados: los que trabajan helado artesanal, que esa persona que es fanática del helado artesanal lo sigue consumiendo en menor cantidad cuando es invierno, y el que es helado más masivo, conocemos muchas cadenas de heladerías que ya venden la pizza congelada y ya empiezan a vender otro tipo de productos también para compensarlo. No, y para aprovechar su cadena de frío.
En el caso, Marce, ¿vos tuviste algún contacto con alguna empresa de esos lugares bien de temporada que uno diga, che, trabajan una fracción del año únicamente en ciertos rubros? Sí, justamente lo que hablábamos en el negocio del helado y sobre todo aquí en Jujuy, vos seguro, Darío, la conocés, la heladería del animal del sur, de los pingüinos. Eh, los dueños hacían lo mismo. eh, Tenían varias, pero dejaban una sola abierta en invierno. Se iban a Italia, que tenían una o dos heladerías, y de esa forma es como que compensaban, además porque eran italianos, les encantaba. Claro, hay, hay, Pero, hay también culturas de claro, temporalidad, ¿no? Me pasó sí, justamente hablando de Italia, en un viaje conozco una chocolatería muy linda, o sea, un lugar donde bebían bombones, y fui y compré, me gustó, etcétera. Al tiempo vuelvo, evidentemente en otra época, entro y no había ni un bombón, pero ni uno, digamos, no había nada de bombones. Entonces digo, che, ¿qué pasó? ¿Cambiaron de rubro? No, dice, el bombón lo vendemos solo en invierno, ¿no? En verano vendemos caramelos. Entonces era una caramelería. El público creo que argentino, por su crisol de multinacionalidades inmigrantes, creo que es un público más de año redondo, digamos, eso que un restaurante haga solo pasta en invierno o una heladería no haga helados en invierno, en Argentina no cae bien, ¿no? Creo que hay un tema ahí que el pyme lo tiene que analizar como una disminución de volumen, pero no apagarse del todo, porque el salto de volver a encender también es mucho. Yo no le cuento a la audiencia que este tema que vamos a charlar ahora no se lo anticipé a mis colaboradores, ni a Santi ni a Marcelo, pero tiene que ver con el tema central que es la velocidad del cambio y la flexibilidad pyme. Le hemos puesto en la nueva era porque estamos con condiciones macro totalmente distintas y las pymes estamos sufriendo lo que se llama una crisis de estabilidad, ¿no? O sea, no sabemos administrarnos en un mercado estable, en un mercado, digamos, normal, ¿no? No sé cómo, digamos, en esa premisa, antes que entre en tema, cómo es la perspectiva, por ejemplo, vos, Santi, que estás en consultoría permanente, cómo se vive esa sensación de decir, che, me cambiaron las reglas del juego y hay como un espacio de tiempo que la pyme espera que se vuelva a lo anterior o especula, no es que hace el cambio automáticamente, ¿no? Mira, a la crisis de estabilidad agregale la inteligencia artificial, Claro, que nos viene acelerando por que detrás. te acelera todos los procesos y que genera crisis, genera incertidumbre, pero también es la herramienta que te permite hoy adaptarte a esos cambios. A mí me impresiona mucho, en realidad no me sorprende, pero sí me impresiona la mayoría de los comentarios de los empresarios es como que aguantaron, como vos bien decías, el 2025 y este 2026 el comentario general es no quiero repetir mi 2025. Claro. Decime qué hay que hacer. La mayoría me piden que uno les diga porque ya no saben qué inventar para hacerlo. Ahora, es tarde, digamos, llegaron tarde digo, creo que el tarde sería la extinción, ¿no? Es decir, bueno, no tomé decisión, la empresa cerró, pero antes del cierre, eh, ¿no pensás vos desde el punto de vista de consultoría que el 2024 tuvo indicios más que claros para saber que este 2025 fue o iba a ser como fue, digamos, ¿no? Pero el 2024 los márgenes seguían siendo relativamente altos. Claro, pero Entonces, ahí es mientras había donde, plata, no nos preocupaba. El problema es cuando claro, empezó a escasear y el margen era más chico y la cuenta estaba sobregirada. Ahí se empezaron a preocupar. Fueron por la más fácil, reducir costos, pero no de la mejor forma, achicar estructuras, que eso también te quita músculo. bueno, un poco el tema de hoy, digamos, tiene que ver con esa falta de velocidad que el pyme está teniendo, digamos, por comodidad,
por especulación, por falta de conocimiento, y nosotros desde la Cámara Pymes venimos desde ya hace mucho tiempo, incluso de forma muy tácita en el 2024, en abril del 24, marzo-abril del 24, declaramos el año de la Unión Pyme. Fue una movida nacional, nos tomó el proyecto el Senado de la Nación y se declaró el año de la Unión Pyme en vista de una posible crisis de estabilidad que después en el 24 se confirmó, en el 25 se remil confirmó, en el 26 también, digamos, ¿no? Y nosotros veníamos preparándonos para lo que hoy está sucediendo, que es la falta de circulante, la falta de consumo, diciendo consumamos salteño o consumamos local, ¿no? O sea, decimos salteño porque nosotros estamos en Salta, en Jujuy será jujeño, e incluso, digamos, en el mismo Salta consumamos de nuestra área de influencia, de nuestro barrio, de la unidad más chica que podamos, ¿no? Y esto es porque está sumamente comprobado que el dinero consumido en empresas locales tiene una rotación al menos de 6 veces antes que se expulse fuera de la provincia o incluso fuera del país. ¿Qué quiere decir? Si yo hoy voy a un supermercado, esos 10.000 pesos que gasto automáticamente se fueron del país o al menos llegaron solo a Buenos Aires. Yo compro 10.000 pesos en el kiosco y ese kiosco cargó combustible, le pagó al jardinero, llevó a los chicos a la escuela, tuvo un consumo que hizo que ese dinero rote. Ahora, yo empecé, por ejemplo, digo yo porque lo tomo bastante personal, pero también hablo en nombre de la Cámara Pyme. Empezamos a decir, vas a hacer un cumpleaños, comprá gaseosa local. Digamos, y de última podemos hasta hacer, digamos, el PNT no pago, pero digo, comprá Marinaro, digamos, ¿no? No compré una gaseosa multinacional, comprá Marinaro. Bueno, que no me gusta, que no sé qué, bueno, siempre hay un poco de excusa. Yo he practicado personalmente con el ejemplo y en mis reuniones, en mi cumpleaños, en Navidad, mi mesa era 95% salteño, desde el pan dulce hasta ahora fue Pascua, y digamos no consumí ningún producto de marca, compré artesanal, porque digo, esto tiene que rotar, digamos, ¿no? tiene que rotar en la provincia. Ahora, hay como que la gente, como no ve el resultado inmediato, la gente tarda en tomar la posta. Y este año empecé un ensayo un poco sociológico, si se quiere decir, y empecé a seguir muy de cerca el caso del Milagro, ¿no? Nosotros tenemos una moda en Argentina del termo Stanley. Uruguay ya la erradicó, comenzó en Uruguay, hoy Uruguay ya migró a otras marcas, digamos, pero Argentina es muy Stanley, ¿no? Es como síndrome de estatus, pero a su vez quien lo usa, yo no soy muy matero, por ahí, no sé, Marce, ¿vos sos matero o no? No, cafetero. Creo que lo he comprobado en algún viaje. Pero digo, vos si sos matero, no, yo tampoco. Yo tomo mate, pero si alguien se va. Me falló la mesa. Che, en el INTI no te enseñaron a tomar mate. A mí yo no tenía tiempo. ¿Qué nivel? Estaba hasta las manos. ¿Qué nivel? Ahí me gustó Santi. No, digo, quien toma mucho mate, yo no soy matero, pero vengo de cuna matera, mi familia inmediata se toma mucho mate, etcétera, ¿no? Pero digo, el que toma mate no solo hace supuestamente por una cuestión de estatus la compra del Stanley, sino dice, no, es mejor porque guarda mejor la temperatura, no sé qué, la manija, bueno, tiene una serie de cuestiones que hace que... Y resulta que el Milagro dice, yo hace 100 años hago termos, era el líder de los termos, vino un termo yankee y me roba el liderazgo, y se puso a desarrollar, demoró casi 3 años en desarrollar un termo equivalente o mejor que el Stanley, ¿no? Y lo puso en venta hace menos de un año, ¿no? Se llama Pampa, creo, el modelo, Pampa inoxidable del Milagro. Ahora, ¿qué tiene este termo Pampa inoxidable? Es mejor en todo sentido, ¿no? Tiene un diámetro que entra digamos, en los portavasos del auto, guarda la temperatura igual o mejor, un pico cebador
200 veces mejor que el Stanley y cuesta menos de la mitad, ¿no? Entonces yo empecé a promocionar, ¿no? O sea, compré termo Lumilagro y le empecé a mostrar, se lo presté a mis viejos, se lo muestro a mis amigos. Che, vos tomás mate, mirá este termo, mirá cómo es. Fantástico, dicen, ¿no? Lo prueban, dicen, excelente, ceba de una manera extraordinaria, guardó la temperatura el doble que el otro, ¿ah? Pero van y compran Stanley, ¿no? Entonces digo, la lentitud con que a nosotros la información la transformamos en hechos tangibles, en una cosa tan tonta como un termo, nos está jugando una mala pasada a las pymes, digamos, ¿no? Porque estamos con la información sobre la mesa, comprobamos que funciona, acaso inteligencia artificial, que después podemos explayarnos, pero digo, sabemos que es extraordinario, qué sé yo. Ahora, le hemos dedicado tiempo a prontear, a programar algo útil interno nuestro, o hemos estado haciendo unas pruebas, pero después seguimos, es como que probamos, fantástico, y después y seguimos con la libretita de almacenero. Ahí ¿no? vamos, Darío, ahí vamos un poco también a la potencia descomunal que son las marcas instaladas, y sobre todo en el consciente y en el subconsciente, como puede ser esta marca Stanley en los termos y como en otras marcas. Es tan potente eso en la mente humana que obviamente a cada empresa le llevó décadas instalarla, pero como bien lo comentás, es difícil, la gente quizás vuelve. Vos es que me quedé pensando con lo que vos hacés, y les voy a preguntar a ustedes dos, esto de tratar de consumir local, ¿no es cierto? Cualquier tipo de producto, pero que sea local y que esa plata gire en la provincia. La provincia de Salta, no lo sé, de Jujuy, ¿alguna vez hizo una campaña a los efectos de que la gente compre local con todo lo bien y lo bueno que le significa, tanto a los salteños como al Estado salteño? ¿Ustedes recuerdan alguna campaña de este tipo? Sí. Sí, hubieron campañas de identificación de productos producidos localmente en diferentes épocas, diferentes gobiernos, con diferentes logos, pero no es algo ferviente, digamos, ¿no? No es Hoy en general se sigue manteniendo en la góndola, en la bandera, el producto salteño. Claro, hay góndolas de algunos supermercados que han obligado a tener, digamos, la góndola de regionales. Pero, digamos, creo que hay también una cuestión de educar al consumidor, ¿no? Hay un miedo a la marca, al salirse de la marca, mal llamada, entre comillas, uno dice marca premium. Digo, pero la marca premium es más saludable, ¿es mejor la marca premium realmente o es solo marca, ¿no? Creo que hay varias cosas que están interesantes para analizarlas, que por un lado la lentitud de ciertas marcas salteñas en mejorar la calidad del producto desde lo técnico, desde lo científico, desde lo material, y por otro lado también la lentitud en mostrarlo al público. Hay marcas, yo trabajaba en una empresa procesadora que hacía snack, y hay muchas marcas salteñas que estaban hace muchos años, y uno toma una en particular, una muy conocida que viene trabajando con un lobito de un indio, y no solamente el producto, no sé si es el mejor o el peor, pero trabajó bárbaro el marketing, trabajó muy bien la red de distribución. Y hoy tiene más presencia que otras que llevan años trabajando, con productos que tal vez son más ricos, más innovadores, más nutritivos. Y esto lo llevo al termo. Si vos me preguntás, esta marca de termos Stanley, ¿cuál es mejor? Yo automáticamente voy a pensar que es peor, porque me estoy imaginando el viejo termo que hacían de vidrio que se caía y se rompían. Claro. Ya tienen ellos un posicionamiento de marca en mi cabeza que por más que tengan un producto mejor, me lo tienen que demostrar. Y probablemente, capaz que lo hicieron, yo no, la verdad es que ni investigué ni analicé ese caso porque nos estamos desayunando ahora. Si hubiesen dedicado parte de los fondos a trabajar el posicionamiento y no solamente 3 años en desarrollo, probablemente la historia sería distinta hoy. Y al combo que vos decías de esta crisis de estabilidad, agregale la apertura de importaciones. Claro, donde si vos tenías, digamos, algún problema de rentabilidad,
es avasallante como el precio internacional y una competencia que se habla mucho en ámbitos sobre todo industriales. Hay una sensación de competencia desleal, porque uno dice, bueno, el empleado asiático, digamos, y sobre todo asiático, que trabaja con mucho menos sueldo en paridad dólar, indirectamente es una competencia desleal, pero no deja de ser parte de la globalización, ¿no? Ellos podrían estar pidiendo estos termos que se lo hagan en China, tal vez no venderlo al precio que lo están vendiendo un poquito más caro y meterle mucho a marketing, influencer, a meterle más cosas. No tengo el dato, pero digamos, así como iPhone es chino, probablemente Stanley sea chino también, digamos. Es ¿no? muy probable. Acá es una cuestión, digo yo, de meterse en la profundidad de soluciones iguales o mejores, a mejor precio, todo basado en investigación, digamos. De alguna manera sí le damos una responsabilidad a la empresa de que no hizo, digamos, los deberes, llamémosle. Yo trabajé en una empresa de Salta que vendíamos termos. Era el principal producto, tiene varios locales en shopping y cerca del centro. Dimos un curso de formación a los vendedores y como hay termos que no conocían y teníamos una gama de termos grandes, una de las cosas que le decíamos al termo, dalo vuelta y fíjate si tiene el sello de AFIP, si es de los buenos que vino, que está homologado, o si es riesgoso para vos. Ya empezás a dudar, porque le metés agua, es como alimento, no te vas a comprar un termo que vos no sabés de la procedencia. Más si lo de uso diario, ¿no? Y por otro lado habíamos hecho los ensayos de cada uno de los termos de las distintas marcas que vendíamos, cuánto duraba el agua. Entonces, algo tan sencillo como preguntarle al cliente, ¿vos qué uso en la oficina? Mira, te dura 8 horas. Nosotros lo probamos generalmente cuando llegamos y al final del día tenemos el mismo termo. Y es impresionante cómo fuimos llevando las ventas a los termos que eran más caros, que eran mejores y que tenían más rentabilidad para nosotros. Bueno, y ahí volvemos a un tema que es siempre la capacitación, ¿no? El conocimiento en profundidad del producto y de ser más afilado, ¿no? Antes uno, sentado, en general el negocio funcionaba, la gente entraba y se llevaba el termo. Hoy necesitas dar un paso más para poder, de los 2 termos que se venden y hay 10 bocas de venta, ser vos una de esas 2 y no ser de las 8 que no sucede nada, ¿no? Un poco capturar. En el caso de que mencionaste recién, con mucha cautela de no hacer chivos, pero ¿el diferencial también era diseño o no? El diferencial del diseño. Era sobre todo, claro, el producto muchas veces se vendía también por una cuestión del agregado de valor. Que es muy interesante esa empresa porque se dieron cuenta, después de mucho insistirles que el diseño era, o sea, ellos sabían que tienen el diseño más atractivo, por lo menos de mi perspectiva, pero lo usaban para vender productos que son básicos, que eran recuerdos y demás. Y trabajamos tanto lo de diseño que ellos se convenzan que empezaron a exportar diseño. Empezaron a trabajar en México llevando diseños, con esa capacidad de adaptarse a diseños propios. Empezaron a llevarlo a Perú, donde solamente era llevar el diseño y la cantidad de imágenes que tenían y la creatividad para buscar productos, diseño, la innovación, todo el tiempo estaban buscando cosas nuevas para mates. Todo el tiempo. Y en esta nueva era, ¿cómo les va? Y hace mucho que no los veo. Porque sé que están en México. Bueno, lo importante acá es poner sobre la mesa que esa innovación constante, ¿no? El hecho de estar permanentemente buscando el mercado y intentar siempre estar en el que lo hablamos en algún programa el año pasado, de los ciclos, ¿no? Del producto estrella, de la vaca lechera, de cómo uno debe tener una variedad de productos o servicios ofrecidos que permita siempre estar en esa rotación. Y ahí, cuando hablamos de negocio de temporada, con más razón, ¿no? El producto estrella en verano será mi helado y en invierno será la cafetería o la panadería o lo que haga complementario, Que ¿no? me permita cubrir los costos. Exacto. Que me permita que no inyectar la plata o el margen bueno que tuve en la temporada fuerte. Claro, que eso también parte mucho de tener claro los KPI y bien analizado el negocio, ¿no?
porque capaz en invierno estoy perdiendo y es más inteligente cerrar, digamos, que mantenerse abierto, generando un negativo que después me lo compensa el verano siguiente, ¿no? Bueno, esta empresa de termos que vendía souvenir por sobre todo, obviamente que las épocas fuertes de turismo en Salta eran las más interesantes, pero hicimos una campaña muy fuerte de empezar a venderle al salteño. Y empezamos a medir quiénes nos seguían y de dónde nos seguían, y nos dimos cuenta que las mujeres en un rango etario de más o menos 21 a 45 eran los que más nos compraban, y salteñas, y pasamos a ser un producto de regalo. De regalo interno. De regalo interno. Ahora, qué importante conocer, ¿no? Y conocer con datos, porque en realidad no lo conocía hasta que no lo mediste. Para descontracturar los temas empresariales, siempre lo tenemos a Marcelo con sus películas. Sí. Vamos a desempolvar las películas. A ver, antes de desempolvar esta película donde ustedes recién habían nacido, no sé si habían nacido, ¿de dónde viene Cabeza de Termo? Sé que viene como un insulto o como denigrar al otro, pero ¿por qué? ¿De dónde viene Cabeza de Termo? Yo me lo pongo a pensar así en vivo, digo, como el termo en general tiene un espacio de vacío lateral, que es la que hace que la temperatura no salga del termo, pienso que cabeza de termo, como decir, tenés un vacío en la cabeza, o sea, no hay cerebro, y pensando en la parte vacía del termo, depende, pienso buena. que viene por ese lado, ¿no? Está. Como cuando uno dice viví en un tupper y la sensación es vivís encerrado y aislado, ¿no? Ahora, si el tupper es chino, vivís totalmente conectado con el exterior. Vivís perdiendo plata, o sea, puede ser cualquier cosa, vivir en un tupper chino, ¿no? Pero si es tupper de los originales era bueno. Contanos nuestro personaje, Marcelo. El personaje, antes que nada preguntarle, vamos a hablar de una película icónica, sobre todo para mi generación, no sé si tanto para ustedes, estamos hablando de Rambo, la famosa película y que después tuvo otras 4 secuelas. Sí habíamos nacido, sí la vimos, y sí habíamos nacido. Ya ¿Qué con año eso. es? Bueno. No, yo no había nacido todavía. No había nacido. ¿Cómo en qué mes? No, En el año, Un año más. En el año 82. Yo No estaba sé si ahí. naciste vos. Yo soy del 83, todavía no había nacido. Mirá a Silvestre Stallone, lo vi hace poco, digamos, con su edad de ahora, y uno se queda, ¿no? con la imagen de las películas, ¿no? Sin darse cuenta que pasaron más de 40 años de esa actuación, ¿no? Una película icónica, sobre todo porque se ha generado una serie de subproductos que hoy siguen estando incluso hasta con marca registrada. Uno todavía habla del cuchillo de Rambo, por ejemplo, ¿no? Es como, che, mirá, ese es como cuchillo de Rambo, ¿no? O el ponerse esa vincha, la vincha roja. al momento de salir hacia digamos, al combate. A un combate, aunque sea virtual, ¿no? Uno lo hace hasta de juego eso, ¿no? Qué mejor película y personaje y actor que puede reflejar lo que somos los pymes, no solo acá en el norte, sino en toda Argentina, ¿no? Esa capacidad de adaptarnos no solo a lo nuevo, sino adaptarnos a lo malo, a todo lo que nos atacan como pymes, como empresa. Y es una película realmente gran parte de lo que somos pymes nos sentimos identificados. Les contaba, es una película del 82, en realidad el título en inglés es First Blood, Primera Sangre, de un libro que se escribió en el 72 y que yo lo leí de adolescente y siempre me preguntaba, ¿pero cuándo van a hacer la película? Bueno, la terminaron haciendo en el 82 y fue un éxito fenomenal que hasta el día de hoy y eventualmente hablamos. ¿Quieren que les cuente algo de la película para los que nos escuchan? Sí, nos interesaría eso, y también que nos cuente, Marce, esta relación entre First Blood, digamos, y Rambo, ¿no? ¿Dónde está
¿Cómo se deriva en esa llamémosle, traducción, ¿no? ¿En qué otros países se habla de Rambo y no se usa el nombre en inglés? No, mira, en Argentina se le puso de título Rambo. Por ejemplo, en España se llamó Rambo Acorralado. En otros países era Rambo Primera Sangre. El título del libro original es Primera Sangre. Y bueno, y les contaba, trata de un boina verde que regresa después de la guerra de Vietnam, regresa a su país y sobre todo los veteranos de Vietnam tienen algún paralelo con los veteranos de Malvinas, donde no fueron reconocidos, fueron maltratados, poco reconocidos. Ya en Estados Unidos y acá también se está empezando a reconocer a esos héroes que dieron la vida o la sangre o la pierna, porque vinieron muchos lisiados, por su patria, que es donde su patria los mandó a pelear. En el caso de Rambo, John Rambo, además piensen, era un boina verde. Y si hay un soldado en el mundo, en todo el mundo, más preparado, más que se ha formado en las peores calamidades, porque lo someten a unas pruebas y a unos exámenes que son tremendos. Pero los pocos que aprueban y son boina verde son los que mandan a pelear. Entonces, no te metas con un boina verde porque vas a estar en problemas. Y eso fue lo que le pasó a los que quisieron enfrentarlo, a este Rambo que volvió a ver en realidad fue a ver a la madre de un avión que había fallecido de cáncer por el efecto de un gas que tiraban justamente en Vietnam, ¿no? Y bueno, cuando llega al pueblo, la policía local, viendo que era un tipo que no estaba bien alineado, pensaban que era como un vagabundo. Por portación de cara, digamos. Portación de cara. Y entonces lo conminan a que se vaya del pueblo. Bueno, de ahí en más empieza la acción, si querés. El tipo, por supuesto, se rebela, no se va. Entonces lo meten en cana, logra escapar. Entonces empieza una cacería brutal para agarrarlo al tipo. Pero claro, se metieron con el tipo equivocado y lo que logra hacer es descomunal. O sea, tampoco les quiero, al que no vio la película, adelantarle. Pero, como les decía, ¿qué más personaje que nos representa que este Rambo? Nosotros que somos pymes. ¿Dónde? El Estado con los impuestos, con las regulaciones, con las tasas, nos acecha. Los bancos que no nos ayudan, que no nos dan préstamo. La situación económica cada vez peor. Entonces, el tema es que hay que resistir, que es lo que hacía Rambo, resistir y adaptarse. Se adaptaba con lo poco que tenía. ¿Y a tu criterio hay final feliz o no en Rambo, Marce? Y bueno, hubo 4 secuelas, así que hubo final feliz, si querés, y no muy feliz para los que nos enfrentaron. A ver, no les adelanto el libro. En el libro sí, el final es malo, si querés. No, lo terminan matando en el libro. Pero en la película no. Y hay 4 secuelas más por el éxito que tuvo la película, que fue descomunal. Bueno, acá la clave es la capacitación, ¿no? Marcelo dijo, es lo mejor de lo mejor porque pasó por un entrenamiento, porque... Y acá volvemos, ¿no? Siempre a la... Creo que en un boina verde el entrenamiento le da la base, pero después viven peleando atrás de las líneas enemigas y el fogueo que tienen. Un tema de experiencia. De experiencia, digamos, ¿no? que eso es lo que tiene. Eso es lo que tiene, exacto. La pyme argentina lo que tiene es esa experiencia, pero esa experiencia en combate en un tipo de guerra. Y es lo que hizo Rambo. A él lo atacaron y él respondió de la misma forma. Cuando vos hablabas, Marce, yo pensaba si realmente Rambo en ese momento hubiese tenido otras herramientas y les decía, porque me imagino que tenía una pensión de excombatiente,
hubiese ido a un hostal en vez de dormir en la calle, hubiese dicho, che, no, vengo a ver un amigo, hubiese hablado en vez de usar las herramientas que él estaba acostumbrado, probablemente la película hubiese sido otra, o no hubiese habido película. Visitaba a sus amigos, se hospedaba, comía en un café yankee unas donas, saludaba a los policías y estaban tranquilos. No supo adaptarse y usó las mismas herramientas que venía usando en una época de inflación en una época de estabilidad. El resultado es, ya sabemos. La clave es lo que le digo yo a mi hija, hay que bañarse todos los días, digamos. Digamos, la pyme que no se baña, y ahí después entremos en el tema que es no bañarse, ¿no? Digo, la pyme que no se baña y la tiene que luchar desde otro lado, porque ahí me gustó ese tema ahí de contraposición de la idea, Santi, de decir, capaz no hubiera habido la película, ¿no? Entonces muchas veces peleamos una guerra, digamos, que no deberíamos pelearla, ¿no? Cinematográficamente, qué bueno que peleó. No, pero como pyme, ¿cuánto me hubiese ahorrado de mala sangre si lo hacía? Claro, bueno, y ahí vuelvo a una frase que me quedó marcada de tu inicio, llamémosle, de tu inicio con un cliente, que es brindar tiempo de calidad de disfrute de la pyme. Porque si todo el tiempo estoy como Rambo, esperando ahí, acechado, bajo el arbusto, digamos, con la vincha puesta, la verdad que no disfruto de mi pyme, ¿no? Y cuántas herramientas hay para que no haya película, ¿no? Digo, película tomando a esta película particular, que es una película de subsistencia, de resistencia, y por ahí haciendo las cosas bien, no debería ser pyme tan complejo, ¿no? Tal cual. ¿Se puede o no se puede? Sí, Marce, sí se puede. Déjame agregarte algo, Darío. Me acuerdo de un empresario de Tartagal, un tipo que se hizo muy fuerte en el rubro, que eran ferreterías. Y cuando yo lo visitaba me ponía a charlar, le preguntaba cómo andás, qué esto, qué lo otro, y el tipo me decía, bueno, estoy siempre con el casco puesto. El tipo se despertaba, me decía, y se ponía el casco. Pero ¿cómo te pones un casco? Era metafórico, obviamente. Y sí, porque de todos lados estoy viendo a ver quién me quiere, entre comillas, ¿no? Cagar. Sí. El Estado, los empleados, el cliente, los bancos. El tipo así todo, porque era feroz como empresario, pudo prosperar y le ha ido bien. Pero no todos tenemos esa actitud. O sea, no todos podemos estar esperando a ver quién nos va a cagar. No se puede vivir así. O se puede, Darío. Claro, yo digamos, no practico ese tipo digamos, desarrollo empresarial a la defensiva, ¿no? O me subo a la ola y bueno, nos subimos al ritmo, o bien intentamos hacer cosas diferentes para ir más hacia el discurso de Santiago, donde es herramientas para que la pyme sea un lugar de disfrute, porque también el empresario que está menos a la defensiva dedica más tiempo a la creatividad, al crecimiento, dedica más tiempo a que esa pyme salga del status quo, ¿no? Si estamos todo el tiempo, digamos, como decía Robert Kiyosaki, en esa carrera de la rata, ¿no? Como corriendo dentro de ese circulito metálico y no llegamos a ningún lado, en algún momento tenemos que frenarnos, salirnos de esa carrera de la rata que decía Kiyosaki y ver la película más ampliada. Y un poco para darle la bienvenida a nuestro invitado, Abel, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo nos vamos a conectar con Abel? Una de las herramientas que la nombró bien al inicio Santiago, que hace que con rapidez la pyme pueda adaptarse al cambio, pueda disfrutar de su pyme y disminuir la posibilidad de película, usando ya una metáfora Made in conectando pymes, es la conectividad, la inteligencia artificial y la tecnología, ¿no? Y acá, digamos, es nuestro tema, no digo central, pero es el tema que te convoca,
y que vos, digamos, en tu día a día recorres empresas y te sorprende lo mal preparadas que están, de alguna manera, en el punto de vista de conectividad o en el punto de vista de tecnología, ¿no? Totalmente, mira, en este tiempo siempre visito, trato de juntarme con la empresa, pyme, y escuchar su dolencia, y siempre llego a una conclusión de que no le ponen la atención necesaria a armar una estructura de conectividad, de tener un buen servicio, de tener un buen diseño de red Wi-Fi o de red cableada, y todo lo que pierden por no estar bien preparados de ese punto de vista. Mira, el otro día estaba con un socio de la cámara y me decía, no, mira, yo tengo 2 conexiones de internet porque no me puedo dar el lujo de que no puedo cobrar con un postnet ¿hoy eso sigue siendo tan así? ¿Necesitamos 2 conexiones, digamos? Yo recomiendo que sí. Claro, redundancia, Sí, pero que hoy tenga... podemos tener la segunda, no física, la podemos tener basada en 4 o 5G. Sí, totalmente. Una conexión, llamémosle, de red celular, digamos, ¿no? Sí, mira, cada vez a la competencia que hay de proveedores los precios van bajando, ¿sí? En cuestiones de conectividad. Yo creo que para un supermercado, pongamos algo más genérico, tener 2 conexiones a internet que tenga que gastar, lo pongamos en números, 100, 120 mil pesos, por no tener una conexión redundante, ¿cuánto te puede perder de vender? Claro, el riesgo es bajo. ¿Se charla en alguna de tus empresas consultadas, digamos, o donde vos desarrollás consultoría, se charla de este tema o se necesita esa redundancia de conectividad sí o sí, o un tema que no? Sí se habla poco, generalmente se plantean alternativas de que si no hay internet porque no hay el postnet, hace transferencia acá y validamos con otra persona. Muchas de las empresas con las que trabajo no tienen 2 conexiones a internet. Lo que sí le echan más culpa al sistema que se tilda que a la conexión a internet. Y cuando analizás la conexión a internet tiene un montón de cortes. Digamos, no... y ese sistema que, digamos, porque también ahí entramos en el mundo de la especialización, ¿no? Cuando las pymes nos vemos, digamos, en un brete de que empezamos a tener la dificultad de baja rentabilidad o dificultad para llegar al cliente, etcétera, empezamos a analizar con más profundidad las cosas y empezamos digamos, a recurrir al especialista, ¿no? ¿Cuántas de las empresas que, digamos, vos tenés relación, Santiago, tienen un especialista en IT o en tecnología que tenga el expertise para asesorar en cuestiones de redes? Mira, yo tendría que diferenciar las empresas grandes, que hay una que tengo que tiene un área técnica directamente, y las pymes. En las pymes en general es raro que Más haya... que diferenciar, tenés que sacar las empresas grandes y hablar solo de pymes. Sí, Lo digo, un poco para ir hacia el público en las pymes grueso, ¿no? se dio un cambio ahora con el tema de la inteligencia artificial, de que están acudiendo más a ingenieros informáticos, a técnicos especializados, que antes la llevaban la computadora cada tanto, hoy lo tienen como externo, que va una vez por semana y los ayuda a automatizar procesos, le ve internet, le actualiza ve un poco más de lo que veía antes. Y eso, si hoy diría de 10 empresas, pymes, solamente contemplando las pymes, 2 tienen. 2 tienen, un 20%. ¿Vos coincidís en tus visitas? Sí, es bastante dramático ese tema, porque, por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, visité a un potencial cliente y le pregunto, ¿tenés un departamento IT? ¿Qué es un IT? ¿Y o sea, un cliente estructurado, un cliente mediano, grande o un...? Tiene 7 sucursales. O sea, un no lugar tiene, donde capaz trabajan 100 y tantas, 200 sí, personas. Y no tiene una persona especializada en desarrollo de IT, de señales débiles, de un sistema de red de Wi-Fi, que vamos con lo básico. Si no tiene una estructura sólida de conexión y de una red, ¿cómo hacer funcionar el resto, digamos? Sistemas, IoT, cámaras de seguridad, o sea, hay todo un universo de cosas que funcionan en base a la estructura básica que es tener una conexión a internet y una buena red Wi-Fi. Hay una buena distribución de esa conexión. Marce, ¿vos cómo
¿Cómo ves en Jujuy el profesionalismo con que se lleva adelante la distribución de una conexión de internet en un negocio, digamos, ¿no? Bueno, depende de la empresa, depende de cada uno, de la concepción que tenga y de la importancia que sepa de lo que es tener una buena conexión. Eh, Así que Jujuy es una provincia con gente muy profesional, pero también hay muchos también con una actitud muy mediocre y otros que ninguna actitud. Pero, en fin, Bueno, no vas a encontrar la excelencia. recuerdo la quebrada, digamos, todo el camino que va desde Pumamarca Sí. a Humahuaca o La Quiaca. Está mejorando. Está mejorando, Por pero eso hubo una te digo. época, yo en ese momento tenía un hotel en Tilcara y había una época muy, muy larga donde se prohibía el cableado de fibra óptica por motivos, digamos, culturales, religiosos. Y justamente vos usaste una palabra, ¿no? Señales débiles, ¿no? Estamos hablando que hoy una celda celular, una antena de wifi de la casa, probablemente tenga mucha más irradiación que una fibra óptica donde lo que se mueve es luz, ¿no? Tal cual, ¿no? La fibra óptica no genera ningún campo magnético de nada. Que es una cosa interesante, porque, digamos, uno usa el término fibra óptica, hoy más fibra que nunca, no sé cómo dice Express ahora en su publicidad, pero digo, sabemos que lo que pasa ahí adentro es un haz de luz, digamos, por ahí mucha gente no lo sabe, y es la forma que hoy se conecta a través de fibra óptica, hoy y desde que se inventó, es a través de un haz de luz, digo, o sea, no hay electricidad, por eso la velocidad con que se mueve y la falta de resistencia técnica, digamos, a la transmisión del dato. Entonces, hoy hablar de que por un motivo de contaminación no pongo una fibra óptica, incluso habla de un grado muy grande de ignorancia, te diría hasta gubernamental, ¿no? Totalmente, muchos parten de fake news o de noticias que son falsas, pero el daño principal es postergar el crecimiento de esos lugares alejados. Gracias a Dios, Starlink hoy nos ayuda a conectar esos lugares. Me acuerdo que en una época también estuve viajando con gente de gobierno, trabajaba por otra empresa y se desarrolló lo que era turismo rural comunitario. Era muy bueno, digamos, porque eran lugares muy alejados que no llegaba ningún tipo de conexión, ¿sí? Bueno, la empresa con la que trabajaba hizo una conexión, una infraestructura, se le brindó conexión y ese grupo de familia pudo comenzar a traccionar una actividad económica que le llevó... Que hubiera sido imposible sin esa conectividad. Sin conexión. Yo no te dije cuando entraste, pero bienvenido a tu media hora más rápida de la semana. Porque se terminó el bloque de Abel, se terminó el programa. Estamos ya transitando los últimos segundos. Siempre bienvenido al espacio, porque conectando pymes es conectarla también a través del networking, de la palabra, de la imagen y por supuesto a través de internet. Marce, gracias a esa conectividad que hablábamos recién, estás vos ahí conectado con nosotros. Gracias por estar. El próximo programa con un vivo desde... Con una frase, Darío. Una frase para tenés despedirme. 3 segundos. Una frase de las más icónicas de las sagas de Rambo y que nos viene también para nosotros las pymes. Te la digo, es para sobrevivir a una guerra tenés que convertirte en la guerra. A ver si la entienden. Sí, Entonces, como decía un amigo, compañeros, cuando se entiende es más divertido, ¿no? Buenísimo. Chao, hasta la próxima. chau, 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 chau.